Los ingleses y la trampa. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes de Gran Porte? Bienvenidos. En esta oportunidad queremos referirnos, no sin marcar claramente la dualidad, la doble vara con la que miden lo propio respecto de lo ajeno, la incongruencia y la marcada hipocresía cuando se trata de algo a favor respecto a cuando les viene en contra. La relación que tienen los ingleses a nivel deportivo y particularmente en el fútbol con el concepto de trampa, emparentándolo con la supuesta lealtad a las reglas de juego y a lo que sería permitido y en contra de todo lo que no encuadre en ese concepto. Sabido es que al día de hoy todavía lloran, como se dice en Argentina, por el gol hecho con la mano por Diego Maradona en cuartos de final del Mundial de México 86. Llorar significa la continuidad de la queja, la persistencia del enojo, pero además, en este caso, la altanería de declamar valores deportivos superiores sin mirar lo propio, haciendo hincapié en la vez que fueron perjudicados y haciéndose los distraídos en las que fueron favorecidos. Suscríbete a nuestro canal, hacé clic en la campanita y ayúdanos a seguir creciendo, que en este 2025 redoblamos la apuesta comunicacional que nos permite continuar produciendo. Pues bien, como decíamos, ¿desde dónde parte todo? De la conocida, recordada e inolvidable mano de Dios. Cuartos de final de la Copa del Mundo de México 86, Argentina enfrentando a Inglaterra, y Diego Maradona, 5 minutos antes de pasar a la historia con el gol del siglo, convierte el 1-0, que es la apertura del marcador, en ese recordado gol con la mano ante la salida del arquero inglés Peter Shilton. Al día de hoy, los ingleses tratan a los argentinos de tramposos, de no respetar las reglas, de siempre buscar una ventaja extra deportiva para verse favorecidos. Son conocidas las declaraciones de Peter Shilton, el arquero, muchísimos, pero muchísimos años después, aún diciendo que odia a Maradona por aquella jugada. Y para explicar un poco lo que decíamos en el principio, nos vamos a adentrar al único mundial que ganaron los ingleses, en el que fueron organizadores allá por el año 1966. Un mundial que muchos recordarán, y para los que no lo saben, para eso también estamos nosotros, que se empieza a definir en el tiempo extra, en el alargue, habían empatado 2-2 en los 90 minutos, con el gol fantasma, el denominado años después gol fantasma convertido por Geoff Hurst, que termina convirtiendo 3 goles en esa final y siendo determinante para el 4-2 final de lo que fue el score que definió ese campeonato del mundo. Remate al arco, pelota que pega en el travesaño, pica en la línea, no detrás, y el gol es convalidado por los árbitros. Nunca ningún inglés, desde el año 66 del siglo pasado para acá, ha dicho: vamos a devolver esta Copa del Mundo porque no nos corresponde, no nos pertenece, porque no fue fair play. Es más, durante mucho tiempo, incluso la televisión británica ha elaborado informes con inteligencia artificial también en este último tiempo para tratar de demostrar, sin pruebas fehacientes, de que finalmente el gol sí era válido y había traspasado la línea. Hoy, con la modernidad, con el chip en la pelota, claramente ese gol no hubiera sido válido. Y valió una Copa del Mundo. Y es la única copa que consiguieron los ingleses. Y son ellos los que hablan de fair play
y de ser condescendientes con las reglamentaciones y no buscar ningún tipo de ventaja. No fue lo único que pasó en ese mundial, que pudo haber estado viciado de nulidad o que por lo menos chocaba contra el concepto de fair play. En los cuartos de final, a Argentina le tocó jugar frente a Inglaterra, precisamente el local. Y por el otro lado de la llave, a Uruguay le tocó enfrentar a Alemania Federal, que fue el otro finalista en esa Copa del Mundo. La FIFA, nunca lo pudo explicar, designó los árbitros en la habitación de un hotel antes de que llegaran los delegados sudamericanos, los delegados de Argentina y de Uruguay. ¿Qué sucedió? El partido entre Argentina e Inglaterra fue arbitrado por un alemán. Y el partido entre Alemania Federal en aquel entonces y Uruguay fue arbitrado por un inglés. ¿Quiénes pasaron? Alemania Federal e Inglaterra. Uno ve la placa del partido entre Alemania Federal y Uruguay y dice 4-0 ganó Alemania. ¿Qué están cuestionando? Yo les voy a decir qué se cuestiona. En los primeros 10 minutos de ese partido, a Uruguay le anularon un gol válido y no le dieron un penal que debió haber sido cobrado. En el comienzo del segundo tiempo, le echaron 2 jugadores a Uruguay, el árbitro inglés. Y sobre el final, los alemanes, con el equipo uruguayo con 2 jugadores menos, convirtió 3 goles en los últimos minutos para coronar ese 4-0. Y en el caso del partido frente a Argentina, de los locales, de los ingleses, con árbitro alemán, todos recuerdan la anécdota del capitán argentino, del Rata Antonio Ubaldo Ratín, que fue expulsado y que demoró 10 minutos en abandonar la cancha. Y eso marcó un antes y un después, en la historia de los mundiales primero y en toda la historia del fútbol en definitiva, porque hasta ese momento lo que hoy conocemos y que es tan absolutamente normalizado, que son las tarjetas rojas y amarillas, no existían. Por lo tanto, el árbitro, la única manera que tenía de echar a un jugador era con señas. El árbitro alemán no hablaba ni una palabra de español y los argentinos no hablaban ni inglés, o en este caso Ratín no hablaba ni una palabra de inglés ni de alemán, por lo cual no se podían comprender con palabras, era todo con señas. Y Ratín se negó a abandonar la cancha, pedía un traductor para entender qué es lo que le estaba diciendo el árbitro del partido, y se armó esa controversia de que en el momento en que finalmente abandona el terreno de juego, pasa por el banderín del córner y toca con un gesto de burla el banderín de la Union Jack, que es la bandera del Imperio Británico. Después lo otro, lo de la alfombra roja, que es la que usaba la reina y demás, es un mito. Nunca sucedió que Ratín se sentara en esa alfombra roja que solamente utilizaba la reina. De hecho, la reina no estuvo presente en ese partido, estuvo presente en la inauguración y en la final. Y Ratín, cuando abandona el campo de juego y hace ese gesto en el banderín del córner, directamente se va a los vestuarios. Y no fue esto que acabamos de describir todo lo sucedido en Inglaterra 66. Recuerden ustedes que el campeón defensor era Brasil. El bicampeón defensor era Brasil, que había sido campeón en Suecia 58 y en Chile 62. En Inglaterra 66, Brasil quedó eliminado en primera ronda. Ni siquiera pudo pasar a cuartos de final. Y a Pelé en el partido frente a Portugal, literalmente lo molieron a patadas. Casi que si Brasil hubiera clasificado para instancias definitorias, como le pasó en Chile por un desgarro, algo muscular, también le hubiera pasado en el Mundial 66, muy probablemente el brasileño no hubiera podido seguir compitiendo, producto de los dolores que le quedaron de todas las infracciones que recibió, insisto, en el partido frente a Portugal, y que ningún portugués fue sancionado. El dato para
Esto último, en 3 partidos hubo 9 árbitros, los 3 árbitros principales y los 6 jueces de línea. De esos 9 colegiados en los 3 partidos de Brasil, 7 fueron ingleses. Y el presidente de la FIFA en esos años también era un inglés, Stanley Rous. Por lo tanto, ¿qué es lo que decimos desde aquí? Que forma parte de una gran fachada. Esto de los ingleses indignados por el gol con la mano de Maradona en el 86, cuando ellos tienen una Copa del Mundo, como tantos otros equipos jugando de local. Ya hablamos de Italia en 1934 y la influencia de Mussolini, como tantos otros equipos que se vieron favorecidos por ser locales. Bueno, en este caso, Inglaterra en ningún momento dijo: acá me parece que no estuvimos bien, no nos corresponde. Y en este sentido, también podemos recordar, si se quiere, como un bonus track, que el gran delantero inglés Gary Lineker, en Italia 90, también intentó hacer un gol con la mano, con la diferencia que fue advertido por el árbitro y por consiguiente anulado. Pero el intento estuvo. Nadie puede decir que eso fue sin querer queriendo, como decía el querido Chavo del Ocho. Hasta aquí esta segunda entrega del año de DDGP, que nos sirvió también para hacer un repaso por algunos hitos del Mundial inglés. Hitos específicos de la Copa del Mundo de 1966 y la utilización como disparador de esta cuestión del fair play tan largamente pregonado por los ingleses cuando les viene en contra. Gracias por estar allí acompañando. Esto fue Deportes de Gran Porte.